1960, la atención principal se centró en los efectos devastadores del terremoto y su tsunami en las zonas habitadas aledañas a la costa. Decenas de pueblos y ciudades intentaban levantarse del desastre del 22 de mayo. El llamado terremoto de Valdivia toma el nombre de la ciudad por su jerarquía urbana y por ser uno de los principales asentamientos humanos afectados. Particularmente frente a sus costas, ocurrieron parte de los máximos deslizamientos entre la placa de Nazca y Sudamericana, dando origen al tsunami que, además del desastre en Chile, se propagó por todo el Pacífico, hasta provocar daños y víctimas en Hawái e incluso Japón. Pueblos enteros de pescadores desaparecieron. Independiente de ello, la ruptura es de dimensiones gigantescas. Estamos hablando de que un terremoto que ocurre entre el Golfo de Arauco, al sur de Concepción, hasta la península de Taitao por el sur, más allá de Chiloé, más allá del archipiélago de Chonos. La cuantía de los destrozos era de tal magnitud que los escombros podían extraerse utilizando procedimientos industriales. Estamos hablando de casi 1000 kilómetros de longitud de ruptura, por cerca de hasta 200 kilómetros de ancho, desde las zonas costeras hasta la trinchera, donde se contacta la placa de Nazca con la placa sudamericana. Un evento gigante que, por lo tanto, no solamente afectó a Valdivia, sino que a numerosos asentamientos humanos del centro-sur de Chile. Pero en la cordillera, además del despertar del complejo volcánico Cordón Caulle, la energía liberada por el sismo provocó cientos de deslizamientos de terreno. Uno de ellos se convirtió de inmediato en un riesgo. Estamos particularmente en el desagüe del gran lago Riñihue. Aquí se forjó una historia hace 60 años, la epopeya del Riñihue, conocida popularmente como el Riñiguazo. En el curso inferior del río San Pedro fue donde se localizaron los principales deslizamientos producto del terremoto de 1960. En estas zonas los denominaron tacos, verdaderos muros que contuvieron el agua que venía desde el lago Riñihue y que gradualmente fue aumentando su nivel, día tras día, centímetros tras centímetros, transformándose en un peligro potencial aguas abajo, pero particularmente para el asentamiento más importante en esta zona, que es la ciudad de Valdivia. Valdivia, arruinada antaño por el cataclismo, por los indios, por las hambrunas, por la peste, por el fuego, ahora estaba condenada de nuevo a desaparecer. No había tiempo que esperar. De hecho, por cada metro que el agua subía en los tacos, según cifras del Cernagiomín, eran 20 millones de litros cúbicos de agua que se acumulaban en el Riñihue. En medio de la desolación que ya había dejado el terremoto y el tsunami en la costa, cientos de trabajadoras y trabajadores se impusieron la tarea de abrir desagües controlados. De otra manera, la fuerza del caudal sería tan destructiva como el propio maremoto. Un trabajo de características épicas, inédito en Chile y por cierto famoso a nivel mundial, que involucró ingenio y mucho tesón en medio de condiciones extremas. La lluvia y el barro frenaban el avance de la maquinaria, pero eso no detuvo a los obreros. Muchas veces tenían que levantarse con esa misma ropa mojada, porque en las condiciones de clima no había ninguna posibilidad de tener ropa seca, y trabajar en esas condiciones es extremadamente duro. El ingeniero Raúl Sáez fue quien dirigió esta verdadera epopeya, una tarea que durante todo su desarrollo estuvo marcada por complicaciones. Lo único seguro para todos quienes trabajaron aquí era que si no tenían éxito, vendría una catástrofe. Al comienzo, cuando comenzamos con el canal, comenzamos con algo que los periodistas de esa época llamaron el canal de opereta. Era un canal que era capaz de sacar 1 metro cúbico por segundo en el momento que los lagos estaban recibiendo 600 metros cúbicos. Fue un momento en que el propio ingeniero pensó que la tarea podría fracasar. En Valdivia, vigías en las partes altas estaban atentos al llamado por radio en el caso que el lago se rebasara. Durante semanas vivieron con la angustia que una ola de 15 metros inundara lo que ya estaba destruido.
hasta que decidieron utilizar la propia fuerza del agua de manera controlada para abrir un canal capaz de bajar el nivel del lago. Y decidimos facilitar lo más posible el proceso de erosión, que nos dimos cuenta que era una solución factible siempre que nosotros lográramos producir por erosión en un plazo más o menos de 15 días un canal que fuera capaz de sacar 600 metros cúbicos por segundo. La evidencia geológica y registros históricos en la zona indican que estos no eran los primeros deslizamientos producto de un terremoto en la zona. Un desastre similar había ocurrido siglos antes y nadie pudo evitar sus consecuencias. Ya para el terremoto de diciembre de 1575 ocurrió algo muy parecido. Ese terremoto aparentemente se parece mucho al terremoto gigante de 1960. En esa oportunidad no habían paleros. En esa oportunidad nadie destrabonaba. Y en cerca de 4 meses sencillamente se destapó y bajaron las aguas con ímpetu y fuerza, cobrando la vida de más de 1000 indígenas en las partes bajas cercanas de Valdivia. En plena operación, el desagüe del Reñigüe de todas formas inundó campos cercanos al río y también parte de la ciudad de Valdivia, la que ya estaba más abajo debido al hundimiento del terreno por el terremoto, al punto que durante algún tiempo pequeños botes eran la forma de traslado en las calles afectadas por la riada. Gracias a los trabajos permanentes e intensos que se hicieron arriba en los tacos en el río San Pedro, permitieron que 2 meses después del gran terremoto de 1960, un 24 de julio de 1960, se lograra sencillamente sacar las aguas acumuladas en el lago Reñigüe y de esa forma evitar una catástrofe aquí en las partes bajas, en la ciudad de Valdivia. Bastó con que la comunidad supiera que existía la posibilidad de una catástrofe para que la disposición inequívoca fuera frenar el riesgo. El objetivo siempre apuntó a proteger y salvar vidas. Esto pasó hace 60 años, en medio de las consecuencias del mayor terremoto del que se tenga registro en el mundo. Ese espíritu, hoy más que nunca, cobra vigencia. La gente solidariamente trabajó. La solidaridad por ayudarse, por avanzar, por cuidarnos entre nosotros, fue un hito importante del Riñiguazo. El Riñiguazo no solamente son los deslizamientos, no son los grandes tacos, no es el aumento del nivel del lago Reñigüe, sino que es la señal concreta que las sociedades pueden cuidarse, que las sociedades aprenden lecciones y que organizadamente, pero finalmente con la solidaridad, podemos ser mejores sociedades.